En septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En consonancia con las normas de seguridad social de la OIT, en el centro de la Agenda 2030 se encuentra el papel fundamental de la protección social, recogido en la meta 1.3 sobre protección social universal y la meta 3.8 sobre el logro de la cobertura sanitaria universal. Sabemos que cerca de la mitad de la población mundial carece de cualquier tipo de prestación de protección social. Así pues, la pregunta es, ¿cuánto costaría extender el mínimo de protección social a todos? En la OIT hemos calculado el déficit de financiación anual de los pisos de protección social universal en los países de ingresos bajos y medios. En 2024, el déficit de financiación corresponde a 1,4 billones de dólares de los Estados Unidos, o un 3,3% adicional del PIB que debe investirse en protección social para garantizar la cobertura universal. De este 3,3% del PIB se necesita 1,3% del PIB para garantizar la cobertura universal de la protección social de los niños, la discapacidad, la maternidad, la vejez y las prestaciones por desempleo. Y se necesita el 2% del PIB para garantizar la cobertura universal de la asistencia sanitaria esencial. Como se puede ver, los promedios mundiales ocultan importantes disparidades entre los grupos de renta nacional y las regiones. Los países de renta baja se enfrentan al mayor déficit de financiación en proporción a su PIB debido a los grandes déficits de cobertura de la protección social y al bajo PIB de estos mismos países. Los países africanos en particular se enfrentan a los retos más importantes. El déficit de financiación para ellos es del 17,6% del PIB de todo el continente. Los países de renta baja y media de los estados árabes tienen el segundo mayor déficit de financiación, el 11,4% del PIB de esa región. Mientras que en América Latina y el Caribe, el déficit de financiación de la protección social universal se reduce al 2,7% del PIB, seguida de Asia y el Pacífico con el 2,0% del PIB y Europa y Asia Central con el 1,9% del PIB. Las estimaciones del déficit de financiación de la OIT también incluyen estimaciones del déficit de financiación en relación con el gasto de las administraciones públicas y en relación con el gasto en protección social. Ambas cifras son muy útiles para evaluar la capacidad de los países para cerrar el déficit de financiación. Hay tres cifras que debemos recordar de las estimaciones del déficit de financiación. Para alcanzar un nivel mínimo de protección social universal, los países tienen que invertir un 3,3% adicional del PIB, lo que equivale a una cantidad adicional de 11% del gasto de las administraciones públicas y 32% del gasto público en protección social. Las estadísticas por países están disponibles en la página web de la OIT y en la plataforma de protección social de la OIT. Hay una serie de opciones para que los países de renta baja y media amplíen activamente su espacio fiscal para la protección social, con vistas a cerrar el déficit de financiación. Existe consenso internacional en que la principal opción de espacio fiscal para cerrar la brecha de financiación es la movilización de recursos internos, lo que significa reforzar la fiscalidad progresiva y las cotizaciones a la seguridad social. También podría generarse un considerable espacio fiscal eliminando progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles en los países de renta media. Esto también es imperativo para la acción climática y una transición justa hacia una economía que esté dentro de los límites planetarios.
Por ejemplo, en los países de renta media baja, las subvenciones a los combustibles fósiles representan el 10,5% del PIB y se comparan con un déficit de financiación del 6,9% del PIB. Pero, como puede verse en el gráfico, la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles no bastará para cerrar el déficit de financiación en los países de renta baja. En estos países, el déficit de financiación anual representa más de la mitad de su PIB, lo que hace absolutamente necesaria la solidaridad internacional. Sin embargo, la actual ayuda oficial al desarrollo no es suficiente y solo una pequeña parte se destina a la protección social. La comunidad mundial debe hacer más para crear una arquitectura financiera mundial propicia que apoye los esfuerzos de los países para movilizar recursos a nivel nacional, mediante una mejor coordinación mundial en materia fiscal y esfuerzos para reducir los flujos financieros ilícitos. Es importante subrayar que la estimación del déficit de financiación proporciona una amplia visión global y no puede sustituir a los ejercicios de cálculo de costes y planificación fiscal pormenorizados a nivel nacional. Entonces, ¿qué nos dicen estas cifras? Nos están diciendo que necesitamos urgentemente una acción nacional coordinada, respaldada por una coordinación mundial propicia para construir sistemas y pisos de protección social, que son fundamentales para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.